En el corazón de Oklahoma, bajo un cielo que alguna vez prometía prosperidad, se tejía una historia de sueños y de dignidad. La comunidad de Greenwood, apodada el Blackwater Stream por su inusitada riqueza y pujanza, era un faro de esperanza para miles de afroamericanos que habían escapado del yugo del racismo del sur, construyendo escuelas, negocios y hogares con sus propias manos. Sin embargo, en la madrugada del 1 de junio de 1921, la envidia, la ira y la injusticia convergieron en una sinfonía trágica que cambiaría para siempre la memoria de una ciudad y el espíritu de su gente. Lo que comenzó como una simple acusación, inflamada por el veneno del racismo, se tornó en una marea de violencia que devoró Greenwood. Cientos de hombres blancos, armados, asolaron las calles, dispararon, incendiaron, saquearon. El humo se alzó como un presagio de muerte, teñido el cielo de un gris lúgubre y sofocante. Los ladrillos ardientes crujieron como huesos quebrados, mientras las llamas devoraban la esperanza de generaciones enteras. En medio del caos, las familias huían con lo poco que podían cargar, sus rostros marcados por el horror y la incredulidad. En cuestión de horas, más de 1000 hogares quedaron reducidos a cenizas. Miles de personas quedaron sin hogar y un número aún incierto de muertos y heridos se acumulaba en un silencio sepulcral que ni el humo pudo ocultar. Las autoridades, en vez de proteger, permitieron e incluso fomentaron la destrucción, sellando así una de las páginas más tristes y vergonzosas de la historia de Estados Unidos. Este caso ha permanecido en el olvido durante demasiados años, aunque existen libros y artículos que recogen los acontecimientos que estremecieron a Estados Unidos. La verdad sobre lo que sucedió en Tulsa ha sido, en gran medida, ignorada. Fue necesario que una valiente mujer rompiera el silencio. Viola Fletcher, una sobreviviente que con 107 años testificó ante el Congreso de los Estados Unidos en el 2021, decidida a que el mundo escuchara su historia. Viola tenía apenas 7 años cuando el horror llegó a su puerta. Hasta entonces, Tulsa era para ella un lugar hermoso y pacífico, donde su infancia transcurriría entre juegos y sueños. Jamás imaginó que en la madrugada del 1 de junio de 1921, su vida cambiaría para siempre. Fue despertada bruscamente por sus padres, quienes la tomaron de la mano junto a sus hermanos, incluido el hermano más pequeño de solo 2 años, y le dijeron que tenía que huir. Sin tiempo para empacar, salieron a la noche, dejando atrás todo lo que conocían. El escenario que encontró afuera era aterrador. Cuerpos de vecinos y amigos yacían en las calles. El aire estaba cargado de humo y cenizas, y las llamas devoraban casas y negocios que horas antes eran símbolo de prosperidad. Los disparos retumbaban en cada rincón, mezclados con gritos de terror y el llanto de quienes intentaban escapar de aquel infierno. Nada parecía haberse salvado, ni la escuela, ni las tiendas, ni las iglesias. Todo ardía en llamas. Aunque la familia de Viola logró escapar con vida, aquel ataque lo destruyó todo. Sus recuerdos, su hogar y su dignidad, de un día para otro,
pasaron de la seguridad a la más cruel pobreza, obligados a empezar de nuevo, con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. ¿Por qué sucedió algo tan atroz? ¿Qué desató ese odio tan feroz? Para entenderlo, hay que retroceder unos años antes del desastre. El vecindario de Greenwood, en Tulsa, se había establecido formalmente en 1906, impulsado en gran parte por la gira de Booker Washington en 1905, quien alentó a la comunidad negra a construir su propia comunidad hacia la independencia económica. Muchos de los residentes de Greenwood eran antiguos esclavos o descendientes de esclavos que tras escapar de la opresión habían encontrado en Tulsa un lugar donde soñar con un futuro mejor. Greenwood llegó a ser conocido como el Black Wall Street, un símbolo de resiliencia y prosperidad afroamericana. Tulsa llegó a ser un centro comercial vibrante y codiciado gracias a su ubicación estratégica y sobre todo a las vastas reservas de petróleo que yacían bajo sus suelos, mucho más ricas que las de Greenwood en aquel entonces. La bonanza petrolera atrajo a miles de personas, ansiosas de forjar una vida próspera. Con el auge económico, muchos encontraron empleo bien remunerados y las oportunidades de construir un futuro que antes les había sido negado. La noticia de la riqueza de Tulsa no tardó en expandirse por todo Estados Unidos, convirtiendo a este vecindario en un símbolo de esperanza y prosperidad. Sin embargo, no todos recibieron esta noticia con mucha alegría. Muy pronto, la prosperidad de Greenwood, un barrio negro, próspero y orgulloso, conocido como el Black Wall Street, despertó la envidia y el odio de muchos estadounidenses. Fue entonces cuando la secta del Ku Klux Klan fijó su atención en Tulsa. Esta secta fue fundada en 1865 en Pulaski, Tennessee, por exsoldados confederados. La Klan comenzó como un club social que rápidamente mutó en una organización violenta, dedicada a aterrorizar a la población negra y a cualquiera que apoyara a la igualdad racial. Para el Ku Klux Klan, el éxito económico de Greenwood representaba una amenaza intolerable, el orden racial que pretendían perpetuar. Sus ideas de supremacía blanca alimentaron los resentimientos de muchos blancos pobres y de clase trabajadora, quienes no podían soportar la idea de que una comunidad negra floreciera mientras que ellos apenas sobrevivían. Incluso funcionarios del propio gobierno de Estados Unidos se unieron a la secta. Con el paso del tiempo, la Klan llegó a contar con decenas de miles de miembros en Oklahoma, extendiendo su veneno por cada rincón y sembrando el terror en los corazones de quienes solo querían vivir en paz, hasta que llegó aquel fatídico día de junio de 1921. Dick Rowland, un joven afroamericano de apenas 16 años, trabajaba en una zapatería en un local de Tulsa. Nunca había tenido problemas con la justicia ni antecedentes de ningún tipo. Pero en esa época, los baños del lugar donde trabajaba estaban prohibidos para la gente de color, obligado a caminar varias cuadras hasta el edificio Drexel, donde podía usar los sanitarios. Aquella tarde, Rowland subía el ascensor del edificio Drexel, sin saber que ese simple acto marcaría el destino de toda la comunidad negra de Tulsa. Dentro del ascensor se encontraba con Sarah Page, una joven de piel blanca. Al verlo,
Sarah comenzó a gritar histéricamente, acusando a Rowland de haber intentado abusar de ella. No había señales de que Rowland la hubiera tocado, pero eso no importó a los periodistas ni a los agitadores de la época. En cuestión de horas, un artículo sensacionalista incendió el ánimo de la ciudad y el rumor de un supuesto ataque se propagó como pólvora. Los vecinos, enardecidos por el racismo y el miedo, exigieron que arrestaran a Rowland. El propietario del edificio Dexter, consciente de la injusticia, cerró las puertas del edificio, impidiendo que la turba lo linchara. Pero nada detuvo a la multitud que se agolpaba afuera, enfurecida, gritando que entregaran al joven. Esa misma noche, la secta del Ku Klux Klan hizo su aparición, quemando cruces y prometiendo justicia sangrienta. Aunque el dueño del edificio y algunos vecinos afroamericanos trataron de proteger a Rowland, la violencia pronto se desató como un huracán. El clan, borracho de odio y sediento de venganza, comenzó a incendiar casas, negocios y cualquier edificio que perteneciera a la comunidad negra. El caos se apoderó de las calles, disparos, explosiones y el llanto de familias enteras que intentaban huir. Policías corruptos, en lugar de detener la violencia, arrestaron a decenas de afroamericanos que solamente trataban de sobrevivir, mientras observaban cómo sus vidas se reducían a cenizas. La masacre se prolongó durante 8 días interminables, 8 días de infierno, porque el clan había infiltrado las estructuras del gobierno y se aseguró de que la información no saliera a la luz, prolongando el sufrimiento y la impunidad. Las imágenes que hoy conocemos, captadas por simpatizantes del clan, muestran el horror de aquellos días: calles cubiertas de escombros, humo, cuerpos tenidos entre las ruinas y familias enteras reducidas a la nada. Son testimonios de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Y nos recuerda que la historia de Tulsa es, en última instancia, una historia de inocentes condenados a la oscuridad por el odio de los poderosos. Para aquel entonces, el presidente de Estados Unidos era Warren G. Harding. Cuando se enteró 8 días después de la tragedia que estaba devastando Tulsa, ordenó enviar tropas militares para detener el caos, pero ya era demasiado tarde. Para entonces, una cantidad incalculable de personas habían perdido todo lo que tenían: sus hogares, sus negocios, sus familias, sus sueños. La sangre que había corrido a raudales por las calles de Greenwood, mientras el odio y el fuego de la secta del Ku Klux Klan reducían a cenizas todo a su paso. Al principio, el gobierno, empeñado en ocultar su propia vergüenza y el fracaso de sus instituciones, intentó encubrir la magnitud de la tragedia, declarando ante el público que habían muerto solo 35 personas y que habían 500 heridos, pero la verdad era mucho más atroz. Con el paso de los años y el trabajo incansable de los historiadores y sobrevivientes, se supo que la cantidad de muertos sobrepasaban las 300 personas, sin contar a los muertos que murieron en el fuego provocadas por las llamas de la intolerancia y el odio. Durante décadas, este caso fue silenciado, enterrado bajo las ruinas de un país que no quería enfrentar su propia historia. Pero la verdad no se apaga, y hoy sabemos que la masacre de Tulsa no fue solo un crimen contra la comunidad negra, sino también un crimen contra la memoria
y un acto de injusticia que sigue resonando en el alma de Estados Unidos.